les voy a compartir en la pantalla algunos elementos del PowerPoint que hemos estado viendo. Hoy tenemos tema nuevo. Asimismo, hay una retroalimentación importante en cuanto a los temas de investigación que ustedes propusieron. Estuve leyendo un poco acerca de los instrumentos que proponen. Creo que en algunos casos era necesario especificar el nombre. ¿Qué pasaba? Que algunos escribían por allá encuesta o escribían entrevista estructurada, pero no mencionaban el nombre del instrumento como tal. De todas maneras, ahora hago esa retroalimentación. Bien, en la medida de lo posible, entonces, vamos a comenzar de manera muy general, vislumbrando parte del contenido teórico que hoy en día vamos a estar llevando a la práctica. Asimismo, es importante que el día de hoy se resuelvan las dudas en cuanto al tema que vamos a ver, porque es uno de los más importantes en el ramo de la metodología. Muy bien. A continuación les voy a compartir entonces mi pantalla. De todas maneras, el archivo todos ya lo deben tener. Y pues ese archivo es el que vamos a estar trabajando y estamos trabajando desde ya hace un tiempo. Bien, el archivo lo encontraban ustedes nuevamente en el Drive. He escuchado que hay algunos problemas con el Drive en cuanto a que se están borrando algunos trabajos o hay gente que en su momento dice que sube el trabajo y posteriormente ya no lo ve. Entonces, voy a checar todo esto, a verificar si se ha hecho algún cambio, si se ha hecho alguna edición reciente. Pero chicos, sí les pido que cuando vayan a subir su trabajo, únicamente se enfoquen en subir lo de ustedes y no estén revisando lo de los demás, porque a veces por revisar un archivo de algún compañero por curiosidad y por saber qué es lo que puso, pues puedo mover alguna configuración y pues borrar el archivo de mi compañero y pues tampoco se trata de perjudicar a nadie. Pasando a todo esto, sí voy a checar entonces cómo está la cuestión de permisos y todo esto en el Drive. Bien, en un segundo punto, claro, no es regaño, nada más es comentario. En un segundo punto, la clase pasada habíamos terminado a grosso modo de hablar de las cuestiones del marco teórico y toda esta parte. Vamos a entrar a un área muy quisquillosa, que es la metodología. Y para entrar a la metodología, yo les dejé como un ejercicio el hecho de buscar dos instrumentos que pudieran aplicarse al tema de investigación, o al menos que pudieran ayudarme a mí para definir de mayor gama o en una mayor medida lo que voy a investigar. El primero que vamos a ver en la metodología es que todo instrumento debe de tener un objetivo. Cuando hablamos de objetivo, normalmente los autores ya preelaboran el instrumento y te dicen, ese instrumento tiene el objetivo de medir tal situación, o ese instrumento tiene el objetivo de demostrar tal supuesto. Entonces, todo esto va en función a lo que el autor en su momento quiera hacer o a lo que el autor en su momento quiere dar a conocer en el área de la investigación. Es importante que notes el objetivo del instrumento que vas a utilizar, porque a pesar de que se presta la materia para hacer nuestro propio instrumento, va a ser muy complicado mientras estemos llevando esta modalidad de clases en línea. ¿Por qué? Porque pues el instrumento normalmente se va afinando por medio de pilotajes, pues es muy difícil hacer un pilotaje en línea y comenzar a generar todo este tipo de comprobaciones, ¿no? Sin la asistencia, ahora sí que técnica, de manera personal del docente. Ok, vamos a pasar entonces a la metodología y lo primero que quiero que observes es que hay un ejemplo de instrumento. El ejemplo que les muestra la diapositiva es un violentómetro. Fíjate que ese violentómetro es interesante porque tiene diferentes áreas de medición, como vivir sin violencia, chantajear, mentir, engañar, que al final de cuentas son las dimensiones que está buscando evaluar. Y hay un ejemplo de violentómetro, ¿no? A manera de escala, que está en la siguiente diapositiva, donde dice hasta las instrucciones, indica la frecuencia en la que tu pareja realiza los siguientes actos, señalando uno, que significa nunca, al 4, que significa siempre. Fíjate que algo importante es que aquí lo maneja como 1, 2, 3 o 4. Sin embargo, otra modalidad que podamos utilizar en un instrumento y otra modalidad que te puedes encontrar es que lo maneje como nunca, algunas veces, regularmente o casi siempre, o siempre, ¿no? Que en vez de que te encuentres el número, en ese caso te encuentres la etiqueta que corresponde al número. Para finalidades de esto, de una u otra forma, esto se va a convertir en número al momento de transcribir al SPSS.
Entonces, no te preocupes si lo encuentras en número o si lo encuentras en categoría. En cualquiera de los dos tipos, pues nos va a servir el instrumento. Muy bien. Algo importante de un instrumento es que no debe de ser ni muy largo ni muy corto. Por ahí hay gente que dice que maestro, me encontré un instrumento de 5 preguntas. No te sirve. ¿Por qué? Porque muchas veces esas 5 preguntas fueron parte de un pilotaje, ni siquiera es el instrumento completo. Lo ideal sería un instrumento que tenga un mínimo de 15 preguntas, 20 reactivos aproximadamente, y hasta 30, 35 está bien. Más allá de qué sucede, hay instrumentos muy buenos, hay instrumentos muy bien elaborados, pero muy amplios, muy largos, muy cansados, ¿no? Por ejemplo, hay un instrumento que sirve para medir el maltrato psicológico de los adolescentes. Tiene 120 reactivos. Entonces, va a ser muy difícil que yo te diga, ¿sabes qué? Tienes que buscar a 50 personas que te contesten tu instrumento y esas 50 personas se pongan al corriente contestándote 120 reactivos de manera objetiva. Eso es complicado. Por eso se trata de que cuando vamos a elegir un instrumento, pues el instrumento se pueda pegar en la medida posible al tema, pero que tampoco se pase de complejo, se pase de amplio. Ok. En la búsqueda de instrumentos que hicieron, los equipos me imagino que debieron de haber leído al menos de qué trata el instrumento, quién lo hizo, probablemente si en algún momento ya se aplicó, cuántas veces ya se aplicó. Ese tipo de datos te va a arrojar el, esta investigación que pues ya debiste haber llevado a la práctica. Bien, date cuenta que aquí los ítems están plasmados como si estuviéramos hablando en presente. Vivo sin violencia, del 1 al 4, ¿qué tan frecuentemente sucede eso, no? Te chantajea, te miente, te engaña, te ignora, te aplica la ley de hielo, te cela, te culpabiliza, te descalifica, te ridiculiza o te amenaza con objetos o armas. Son las acciones que en este caso el instrumento propone. Y es interesante porque fíjate que en muchas ocasiones ese tipo de instrumentos y todo este rollo de la violencia entre noviazgos no solamente se genera en las preparatorias, ¿no? Como mucha gente cree, sino que en las universidades son grandes focos de estas situaciones y que en su momento mucha gente piensa que no es parte de la educación, pero claro que sí, porque impacta directamente al rendimiento del estudiante. Es más psicología educativa, pero sí son temas que se apegan. Bien. Eh, Pasando todo esto, entonces vamos a comenzar con lo que va a ser la cuestión teórica. Fíjate que para ello algo importante es que ya hayas leído y realizado en tiempo y forma tu ejercicio acerca del mapa conceptual que te solicité, porque todo lo que fue el mapa conceptual fue la primera parte del contenido como tal del capítulo número 1. Posteriormente, el capítulo número 1, el capítulo número 2, hace mucha referencia en el marco teórico y en los elementos que lleva un marco teórico para, en este momento, pasar al capítulo número 3, que es la metodología. Mira, yo sé que lo estamos viendo a muy grandes rasgos y que no estoy abarcando ni siendo tan profundo con esta parte porque no ha sido necesario. Todo esto se va a ir afinando y se va a ir revalorizando en la medida en que tú vayas avanzando con tu proyecto. Por ello, la necesidad de verlo únicamente a grosso modo para posteriormente comenzar a hacer un análisis un tanto más objetivo. Bien, ¿qué es la metodología? Bueno, pues la metodología es una serie de pasos que en su momento va a fungir como un método. Un método es el elemento principal de la puesta en marcha de un proyecto, pero este método no se puede llevar desde antes de proponer un tema y de hacer una revisión de la literatura, sino que va a la par. Primero se elige un tema, posteriormente se plantea la zona inicial del tema para continuar entonces con lo que va a ser la revisión de la literatura, la instauración del marco teórico, hasta llegar a la selección del método. Un método va a valorar nuestra investigación, va a darle importancia y sobre todo va a definir qué alcance queremos que tenga y a quién está dirigido mi estudio. Que eso lo vas a entender conforme vamos a estar avanzando. Ok. Bien, pero punto importante, ¿no? De todo esto, entonces, un punto importante en toda esta situación es que el método le va a dar paso a la metodología y la metodología va a surgir de tu pregunta de investigación. Porque si mi pregunta de investigación es,
de qué manera, cómo, en qué medida, entonces la metodología va a ir delimitando, va a ir formando la información que vamos a llevar a cabo, va a ir formando el instrumento con el que voy a trabajar, va a mencionar cómo voy a interpretar y explicar esos datos, la forma de presentar esos resultados y los cuidados que debo de tener al momento de mencionar o de deducir algo que está sucediendo. Si yo quise hacer un contraste entre variables, por ejemplo, entre una situación como es el bajo aprovechamiento en matemáticas, y esa situación la comparé con la metodología docente, yo no puedo arrojar una conclusión solamente porque sí, sino que me tengo que cimentar no solamente en la parte teórica, sino en un resultado concreto, es decir, en el resultado de un instrumento, en el resultado de un estudio, en lo que me arrojó una base de datos. Por eso, la importancia de entender qué es la metodología. ¿Qué es el objeto de investigación? El objeto de investigación es la variable sobre la cual estás investigando. Por ejemplo, si hablo nuevamente del tema bajo rendimiento académico y su relación con la metodología, tenemos dos objetos de investigación, la metodología docente y el bajo rendimiento académico. Esto lo vas a delimitar ¿de qué manera? Lo vas a delimitar por medio de una definición que se llama definición operativa. ¿Qué es esto? Lo explico. Sin embargo, en Sampieri también lo puedes leer para reforzar. Mira, cuando nosotros vamos a definir un objeto en un estudio, normalmente lo definimos de dos maneras. Una forma fácil es agarrar el diccionario, entrar a la Real Academia Española, si es el caso del Internet, y encontrar la definición de ese objeto de investigación. Vámonos al ejemplo del bajo rendimiento académico, ¿vale? Bajo rendimiento. Te vas a la RAE y te va a decir la RAE que el bajo rendimiento académico, como es España, es la demostración de notas poco agradables al desempeño del estudiante, que quizás en España pueden ir, lo voy a poner a grandes rasgos, ¿no? En España pueden ir a partir de una calificación de 8 o menos. Para ellos eso ya es bajo rendimiento académico, porque pues hay muchas naciones que se manejan por estándares altos. Esta definición que te dio la Real Academia Española es conocida como tu definición conceptual, no lo olvides. A esta definición que te dio la Real Academia Española se le conoce como definición conceptual, porque es la definición tal cual en el diccionario. Es la definición que te está dando exactamente de manera literal el diccionario. El otro tipo de definición que te va a servir para delimitar tu objeto de investigación es la definición que tú como investigador le vas a dar. Es decir, esto es la definición de la Real Academia Española, es lo que dice la RAE al respecto del bajo rendimiento académico. Pero sabemos que la realidad en México es muy diferente, inclusive en Yucatán es muy diferente, y un bajo rendimiento académico en matemáticas podría ir de 7 o 6 para abajo. Entonces, ya la RAE te dijo su definición, tú vas a definir con tu conveniencia, de la forma en como tú quieres que se interprete, qué es entonces el bajo rendimiento académico. Y se menciona, el bajo rendimiento académico es aquella calificación debajo de 6 que el estudiante manifiesta al momento de presentar exámenes o al momento de querer demostrar sus conocimientos por medio de tareas. Esa definición que tú estás haciendo basada en la realidad en la que vives y basándote en el contexto, es decir, a tu manera, se le conoce como definición operacional u operativa. ¿Está claro? Conceptual, diccionario, operacional u operativa, en este caso es el investigador, el significado que el investigador le da a la variable. Bien, esa delimitación es muy importante que la hagas porque te va a ayudar a ti, a que vayas generando todo este juego de referenciación teórica, vayas tomando información que directamente se relacione con tu objeto de estudio, pero con la definición operacional que tú le diste, no con la conceptual. Porque la conceptual te va a arrojar instrumentos de España, te va a arrojar información de España o de otros lugares. La definición operacional, el significado que yo le di, es a donde quiero llegar.
Así que si encuentro dos investigaciones, una que habla del bajo rendimiento académico en matemáticas, pero es de España, y habla del 8, 9, lo puedo tomar como antecedente, pero no lo puedo tomar para explicar mi problema. ¿Cuáles voy a tomar para explicar mi problema? Los de México, Latinoamérica, o aquellos que tengan un acercamiento más parecido a lo que es mi definición operacional. ¿Algunas dudas aquí, chicos? De acuerdo. Y ahora sí, empezamos con el juego de la metodología, la gama de conocimientos metodológicos. Sí te voy a pedir que si hay alguna duda la resuelvas en el momento, porque posteriormente a esto me voy a dedicar a otro tipo de situaciones siempre sobre el proyecto que considero de más urgencia y considero también que esta resolución de dudas, si no la hacemos hoy, ya no nos va a quedar tanto tiempo para volver a abordarlo. Bien, primeramente, quiero que entiendas que la investigación, en el caso educativa, tiene dos tipos de enfoques, el positivista y el naturalista. El enfoque positivista nace de la concepción de Emilio Comte, que ya recordarás que es uno de los padres de la filosofía, al menos desde la perspectiva de que solo es real aquello que puedo palpar o aquello que puedo ver. Este era el principal supuesto del positivismo, el cual consideraba que un conocimiento es válido en la medida en la que puede ser visto, puede ser palpado. Creo que ya te debiste haber acordado un poco de todo esto, ¿no? El enfoque positivista, entonces, le dio nacimiento a la investigación cuantitativa, la cual se basa en una sola realidad. ¿Por qué en una sola realidad? Porque la investigación cuantitativa hace referencia a el momento y los datos estadísticos que te arroja una población en específico, ¿no? Por ejemplo, los niños de la escuela tal y tal, ubicada en la Francisco y Madero, fueron sujetos de investigación de tal tema, arrojaron tal resultado y únicamente es aplicable para el momento. A raíz de todo eso se generaliza algo, pero solo por el momento, es decir, el mes en el que se hizo la encuesta y con los resultados que se dieron en este caso. Mientras que el enfoque naturalista es más cualitativo. ¿Qué quiere decir? Que no solamente va a buscar el dato, es decir, cuánto sacó el niño, sino las razones del por qué lo sacó. Te voy a poner un ejemplo. En la primaria no te fue bien en matemáticas y reprobaste. El enfoque cuantitativo diría, ¿cuánto sacaste? 6, muy mal. 5, muy mal. Te fue muy mal, eres menso, no te fue bien en el estudio, realmente te hace falta trabajar más, eres flojo. Bueno, todo ese tipo de pormenores que hay, ¿no? En el cuantitativo nos basamos en una sola realidad, es decir, en el número. Mientras que el enfoque naturalista es más, ok, ¿cuánto sacaste? 5, pero ¿por qué lo sacaste? ¿Qué hubo de por medio? ¿Qué tiene que ver el maestro en todo esto? ¿Qué pasó con el ambiente entre tus compañeros? O sea, hace referencia a múltiples realidades. Busca explicar el problema por diferentes vías y no solo por una. Mientras que el cuantitativo es, saqué tanto, listo. Esa es la situación. No hay de dónde interpretar más. Ok, y llegamos a una parte que considero importante, que es el alcance. Chicos, ya a raíz de todo esto, es necesario empezar a trabajar en un tema en específico que hoy me voy a dedicar, ya que todos los equipos tengan su tema de investigación. ¿Qué es el alcance de estudio? Bien, el alcance de estudio, tanto para cuantitativos como para cualitativos, aplica. Sin embargo, se da en diferentes momentos. En el cuantitativo, en el cualitativo, el alcance puede darse en cualquier momento del proceso. Es decir, ya sea al momento de plantear el tema, al momento de hacer el marco teórico, al momento de aplicar una encuesta, una entrevista, en cualquier momento se hace el alcance. Mientras que el cuantitativo se hace antes de elaborar tus hipótesis. Antes de que tú hagas una hipótesis o generes un supuesto de investigación, tú ya tendrías que haber definido cuál es el alcance de tu estudio, cuál es el alcance de tu investigación. Bien. ¿Y cuáles son los 4 tipos de alcance? Tenemos el alcance exploratorio, el descriptivo, el explicativo
Y por allá me hace falta el correlacional, que ya te lo voy a explicar en su momento. ¿Cuáles son las definiciones? Bien, ahí está, correlacional. El alcance, primeramente, el alcance exploratorio hace referencia a investigaciones nuevas, a temas nuevos de investigación. ¿Por qué se llama alcance exploratorio? Porque como su nombre lo indica, está explorando. Es decir, está comenzando a allanar un terreno que no ha sido, en este caso, perpetuado. Es decir, es un punto que va a dar pauta a otras investigaciones en un área que no se ha investigado. Como ejemplo, antes de que llegue esta cuestión de coronavirus y todos los patógenos, no había una investigación de coronavirus porque no existía el coronavirus. Los primeros estudios que se hicieron al respecto, los primeros análisis que se hicieron al respecto, son estudios de alcance exploratorio, porque a partir de una deducción sobre un tema nuevo, se comenzó a investigar más y más y más. Nació como algo nuevo y generó un nuevo conocimiento. Bien, el alcance descriptivo entonces es describir la situación tal cual como está sucediendo, pero describir la situación en un lugar como tal a raíz de todo lo que hay alrededor y de los elementos inmersos. Se utiliza más en la investigación cualitativa. En la cuantitativa, ¿cómo aplica? Bien, voy a explicar el problema de la baja consideración que se tiene hacia las ciencias sociales, ¿no? Por poner un ejemplo. El bajo respeto que se le tiene a las ciencias sociales. Ese bajo respeto, ese poco respeto hacia las ciencias sociales va en función de que mucho tiempo se estuvo peleando o estuvo en disputa el hecho de que los ingenieros que estudiaban matemáticas menospreciaban a aquellos que estudiaban parte de las ciencias sociales, ¿no? Y fungían como licenciados. Hubo todo este desfase en cuestión de egos, por llamarlo de alguna forma, en algún momento determinado. Y pues nadie estaba de acuerdo con nada, ¿no? Era así como que el ingeniero es mejor, el licenciado es mejor, no, las ciencias sociales son teóricas, no tienen una aplicación. Bien, yo quiero explicar acerca de esa disparidad en cuanto al reconocimiento que debe de haber una con respecto a la otra. Y toma el alcance descriptivo. El alcance descriptivo me va a ayudar por el hecho de que es un tema que ya fue investigado, pero me va a ayudar a describirlo dentro del lugar en el que está sucediendo, no a manera general, no a raíz de todo lo que ha sucedido en otros lugares. Eso solo me sirve como antecedente. El descriptivo me va a ayudar a describir la situación únicamente en el contexto en el que hago el estudio. Es decir, si lo hice en una escuela, si lo hice en la UADI durante el mes tal y tal, solamente me va a alcanzar a explicar cómo esa situación se dio y todos los elementos inmersos, pero únicamente en ese lugar y en ese momento. El correlacional busca la relación entre dos variables. Por ejemplo, ¿qué tan importante es el grado de estudio de los padres de familia en función de las expectativas motivacionales para concluir una licenciatura de los alumnos? Mientras más estudios del padre de familia, más motivación. O a la inversa, mientras menos estudios del padre de familia, mayor motivación. O también en negativo, son tres tipos de correlaciones. Mientras menos estudios de padres de familia, menos motivación hacia concluir una licenciatura. El correlacional entonces busca esa relación entre variables donde puede ser que una suba, la otra baje, una baje, la otra suba, ambas suban o ambas bajen. Mientras que el explicativo busca tomar otras ramas de estudio. Se utiliza mucho en investigación sobre educación especial. Por ejemplo, para explicar las estrategias de trabajo con niños que presentan TDAH, no puedo basarme únicamente en la cuestión pedagógica. Tengo que tomar la rama médica que me va a explicar a grandes rasgos qué es el TDAH, cómo afecta en los sistemas neuronales, entre otras situaciones. Tengo que tomar la rama psicológica, que es de la que se encarga el USAER, en cuanto al trato que deben de tener, los instrumentos que se deben de utilizar, y voy a tomar la rama educativa. Y a raíz de esa triangulación de los tres elementos o las tres áreas de estudio que hay de por medio, se va a explicar el problema. Por eso se llama explicativa. ¿Sí quedó claro ese tipo de alcances, los cuatro alcances? Chicos, ¿hay alguna duda en este momento? Maestro, ¿será que pueda volver a repetir el explicativo, por favor? Claro.
El explicativo se va a fundamentar en tomar otras ramas de estudio para ayudarte a explicar, en este caso, tu problema. Te voy a dar otro ejemplo, ¿no? Em, Muchas veces se habla de la integración de niños autistas con espectro autista al aula escolar, pero para poder integrar a un niño con espectro autista, yo no lo puedo hacer únicamente mediante la parte pedagógica, sino que tengo una prescripción médica de por medio y una prescripción psicológica para entender cómo trabajarlo. Si yo quisiera explicar este problema, tendría que encontrar o irme a investigar acerca de documentos médicos que me puedan ayudar a fundamentar qué es el espectro autista, en qué afecta de manera fisiológica. Me tendría que ir a la rama psicológica para que me comience a generar todo ese tipo de argumentos en pro al espectro autista, cómo se debe de trabajar, cómo anda la parte motivacional, y al final tendría que aterrizar a la parte educativa. Es decir, el problema sería explicado no solamente de manera educativa, sino a raíz de las diferentes ramas que intervienen. ¿Sí quedó claro? Muy bien. ¿Alguna duda más, chicos, en esta parte? Ok. Y vamos a entrar, entonces, fíjate que es un área muy complicada, en el aspecto de que te vas a encontrar con muchísimos numeritos, te vas a encontrar con muchísimos esquemas de dispersión, pero solo voy a explicar a grandes rasgos los que considero más importantes. No me voy a tomar la molestia hoy en día de explicar la parte experimental porque no quiero abordar esta zona sin que tú leas un PowerPoint que les voy a facilitar en el Drive, puesto que considero que esta parte va a tener que ser revisada en clases, pero me llama mucho la atención el hecho de que primeramente lo leas. Va a ser muy complicado que lo entiendas por el esquema que trae, estoy totalmente consciente, porque si no habías visto investigación antes como en este sentido, ¿no? O al menos en la parte cuantitativa, se te va a complicar mucho. No es que esté difícil, no te vayas a asustar. Lo que sí quiero es que lo tengas a la mano y todas las dudas que vayas generando, porque te lo va explicando el PowerPoint, todas las dudas que vayas generando las podamos resolver en la siguiente clase. Donde sí voy a hacer hincapié es en los no experimentales. ¿Cuáles son los que aplican para la investigación cuantitativa? Puede ser cualquiera de las 5 categorías, pero los más sencillos de comprender y los que voy a abarcar el día de hoy son los modelos o diseños no experimentales. Se llaman diseños no experimentales porque no tienen un grupo control. ¿Qué es un grupo control? Digamos que quiero medir el rendimiento de un grupo de niños en el área de las ciencias naturales, específicamente en el trabajo por proyectos. Tomo un grupo y le marco 2 o 3 proyectos en equipos. Posteriormente doy un tiempo base y regreso mostrándoles las rúbricas con las cuales voy a evaluarles. Posteriormente a esto, doy otro tiempo y vuelvo, y entonces el niño ya conoce que le voy a evaluar, ya tuvo tiempo para trabajar por equipo y me presenta sus proyectos. A raíz de todo esto, yo voy a comenzar a deducir, este grupo presentó tales características, de 5 equipos que se formaron, 4 trabajaron bien, tuvieron proyectos muy interesantes, las calificaciones fueron entre 8, 8.5, 9, 10, ¿no? Hago todo este tipo de deducciones. Este experimento que hice con ellos, este va a ser mi grupo control. Este mismo experimento que hice con ellos, voy a retomarlo en otro grupo de niños con características similares. Es decir, si aquí eran de tercer año de primaria y había 15 niñas y 16 niños, el siguiente grupo que voy a tomar tiene que ser de tercer año de primaria y quizás tenga 16 niñas y 15 niños, no pasa nada por 1 o 2 que se te vayan, pero tiene que tener características similares. Es decir, ¿cuál es la característica en este caso? Ambos son de tercer grado de primaria y ambos tienen una cantidad casi similar de niños y niñas en el aula. Bien, se llaman no experimentales entonces porque no tienen esto, ¿de acuerdo? Mientras que los experimentales sí necesitan un grupo control para que ese grupo control sea el modelo a seguir y el comportamiento es que vas a esperar de los demás grupos en los cuales vas a aplicar, en este caso, el experimento. Sin embargo, los no experimentales pues no trabajan con eso. Se dan de manera temporal. ¿Cuáles son? Tenemos los transversales y los longitudinales.
Los transversales son aquellos estudios que se aplican en un solo día. Es decir, voy a hacer una encuesta sobre mi tema, voy un martes 25 de septiembre, no sé si siquiera si cae martes 25, pero bueno, es hipotético. Voy un martes 25 de septiembre a una primaria pública y lo quiero comparar con una primaria privada, ya tengo los permisos, voy ese día, veo cuántos alumnos hay, aplico mi encuesta, recojo mi encuesta y listo. Con esos resultados ya voy a generar una deducción. Mientras que los longitudinales es esto. Voy a comparar dos primarias. Voy a hacer un primer acercamiento. Aplico un primer instrumento. ¿De acuerdo? Posteriormente a esto, dejo que pasen unos 15 días, voy y vuelvo a aplicar el mismo instrumento a ver si hubo variación. Posteriormente a esto, dejo que pase un mes, voy y vuelvo a aplicar el mismo instrumento a ver cuánto varió. Es decir, quiénes sí fueron a clase el primer día, quiénes no fueron el segundo. Hago todo ese tipo de indagaciones, pero no lo hago en una sola exhibición, sino que lo hago en diferentes momentos. Por eso se les llama longitudinales, es decir, a través del tiempo, longitudinal. Mientras que el transversal es voy tal día, aplico y listo. ¿Sí quedó claro? De acuerdo. Eh, Obviamente, ustedes trabajarían con un diseño transversal, pues propiamente va a ser muy complejo la parte longitudinal, pero es necesario complementarla con alguno experimental, que en su momento sí los vamos a tener que ver. Bien, y en cuanto al área metodológica, es lo que te decía, hay algunos apartados en los que me gustaría hacer hincapié, pero considero que esto se va a quedar como un tema para más adelante porque sí necesito que tengas el PowerPoint ya a la mano y que en su momento pues ya lo puedas explorar un poco más para ver en dónde estamos generando las dudas. Bien, hasta aquí me voy a quedar entonces con la parte teórica. Es importante que notes que quizás no estamos saturando la parte teórica porque estamos trabajando únicamente con este PowerPoint, pero tú deberías estar complementando esta zona al menos con la lectura de Sampieri. Puedes buscar el tema en el libro de Sampieri y leerlo para que vayas teniendo un entendimiento más profundo de la situación, un entendimiento más considerado en la situación y sobre todo para que tú vayas resolviendo esas dudas que te vas generando. Si en la clase el maestro dijo algo que no entendía, a lo mejor leyendo el libro se me puede aclarar un poco más, o a lo mejor leí algo en el libro que me ayudó, no lo entendí, lo puedo preguntar en clase, pero ya con un fundamento y no únicamente por una línea o dos líneas, que es lo que normalmente manejamos en el PowerPoint. Y como te repito, no está saturado de información, pero sí es muy concreto, va directo al punto. Bien. De esta manera, entonces, voy a pasar a un área ya definitiva, que es la parte de las propuestas de investigación. Y para hablar de las propuestas de investigación, entonces, cada equipo ya debe de definir cómo va a quedar su tema el día de hoy, ¿de acuerdo? Y a partir de ese tema, es necesario que todos los equipos ya lo tengan, porque con este tema ya van a comenzar a trabajar la primera parte del trabajo que te voy a solicitar. Importante. Así que, de una u otra forma, es necesario que ya podamos definir hoy en día hacia dónde va mi tema de investigación. Bien. Imagino que al menos debe de haber un representante de cada equipo. Voy a finalizar la reunión, chicos. Volvemos a ingresar con el mismo link porque ya nada más nos quedan 2 minutos. Y esto sí nos va a llevar alrededor de 20, 25 minutos aprox. Entonces, nos vemos en unos segundos.